que de eso ya no hay más preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver las últimas cosas que tenemos pendientes de esta unidad. Ya realmente es muy poco y de la mayoría de los temas pues ya hemos hablado. Estábamos hablando el último día de los mecanismos de transmisión de enfermedades y describimos, ¿verdad? O definimos que hay dos mecanismos. Esto es solo de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que son transmisibles, ya sea por contagio, principalmente por contagio, ¿verdad? Que es de alguna forma la interacción con alguna persona enferma, ya sea de forma horizontal o forma vertical. Y dijimos que en algunos casos, especialmente cuando la transmisión es vertical, es difícil establecerlo cuando digamos en el caso de tilapia, que las larvitas, ¿verdad? Son incubadas en la boca de la madre, ¿verdad? Puede ser que desde muy temprana edad estén infectadas, pero que no haya sido una verdadera transmisión vertical, ¿verdad? Porque no es que el óvulo o los espermatozoides o durante el momento de la fecundación se haya dado la infección del huevo, ¿verdad? Esa es una verdadera transmisión vertical. Y la importancia de saber cómo se transmiten, si es vertical, si es horizontal, si requiere de un vector, si hay algún fomite, si hay alguna condición que favorece la transmisión de las enfermedades, es importante, especialmente cuando trabajamos el control de las enfermedades, ¿verdad? Por eso es que necesitamos saber todo esto de una enfermedad. Y eso forma parte de lo que se llama la epidemiología de la enfermedad. La epidemiología es la ciencia que estudia el comportamiento en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Evalúa, por ejemplo, los factores de riesgo, los factores de protección, cuánto tiempo toma en incubarse, cuáles son las rutas de transmisión, cuáles son dentro de una población en general, cuáles son los organismos más susceptibles, los más resistentes, ¿verdad? Cómo se comporta la enfermedad en el tiempo y en el espacio. Entonces, ese estudio es importante para implementar estrategias de control y manejo. Entonces, por eso es que tenemos que saber eso sobre una enfermedad. Y en el caso específico de los animales acuáticos, es importante reconocer que muchas enfermedades se vuelven crónicas y los animales se vuelven asintomáticos. Eso quiere decir que sobreviven a la fase aguda de la enfermedad cuando se presentan los principales signos clínicos, las principales lesiones. Su sistema inmunológico puede controlar la infección, pero no puede eliminar todo el patógeno del sistema. Y algunos de estos patógenos pueden quedar en forma incluso inactiva dentro del cuerpo del individuo, ¿verdad? En el caso de los camarones podría ser en el órgano linfoide, en el caso de los peces principalmente en el riñón anterior. Y recuérdense que si está ahí el patógeno, cumple con el requisito de la OMSA de determinarse que está enfermo, ¿verdad? A pesar de que sea asintomático. Y entonces es posible, ¿verdad?, que en esos casos de organismos asintomáticos, si la enfermedad es de transmisión vertical, ¿verdad?, su progenie sí esté infectada. Y entonces eso sí representa un riesgo importante porque son muchas veces precisamente estos organismos que sobrevivieron los que se seleccionan como reproductores, ¿verdad? Porque sabemos que a pesar de que se enfermen, tienen la capacidad de sobrevivir y alcanzan la talla de maduración sexual y se reproducen satisfactoriamente. Entonces sí es muy importante conocer todas estas características de las enfermedades, principalmente cuando se están estableciendo las estrategias de control y manejo. Y lo que vemos aquí, ¿verdad? Son algunos de los principales, digamos, mecanismos de transfronterización de las enfermedades en animales acuáticos. Cuando ya estemos hablando específicamente de las enfermedades, vamos a ver que muchas enfermedades eventualmente se vuelven cosmopolitas, ¿verdad? Y se introducen en diferentes países. Y por eso es que existen reglas, ¿verdad? Existen lineamientos para verificar el control de movimiento de animales acuáticos y de cualquier animal, ¿verdad? Ya sea vivo o incluso procesado, porque hay algunas formas de procesamiento que no necesariamente implican la destrucción de los patógenos y estos pueden permanecer en formas viables, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es un diagrama que yo extraje de la publicación que tienen acá,
del 2019, donde dice que las medidas de prevención y control que deben aplicarse para las enfermedades infecciosas en el comercio de especies ornamentales, principalmente, ¿verdad? Recuérdense que cuando se comercian especies acuáticas, a menos que sean moluscos bivalvos, ¿verdad? Normalmente van con agua, ¿verdad? E incluso los moluscos bivalvos no llevan agua, pero mucha agua, pero sí van en ambientes húmedos. Y esos ambientes húmedos son propicios para que habiten microorganismos. Entonces eso hay que tomarlo en consideración. Especialmente si no hay estándares y procedimientos técnicos de evaluación, existe mucho riesgo de dispersión de los patógenos. Y eso incluye a todos los patógenos, incluye virus, bacterias, hongos y también parásitos, ¿verdad? Cualquiera. El mayor riesgo es el transporte de especies asintomáticas, ¿verdad? De peces o camarones o lo que sea asintomáticos. ¿Por qué? Porque un organismo que está evidentemente enfermo, normalmente pues no se va a comercializar. Pero un organismo que es asintomático está infectado, ¿verdad? Y muy probablemente por el estrés del transporte, ¿verdad? Porque eso implica una captura, un empaque en un contenedor que normalmente tiene un ambiente reducido, donde la calidad del agua se va deteriorando, donde posiblemente no reciba alimentación, donde el oxígeno se va deteriorando, etc. Entonces, muchas veces ese estrés puede ocasionar, ¿verdad? No solo que el animal se vuelva sintomático, sino que además el patógeno, cualquiera que sea, se active y este pez funcione como un medio de cultivo de ese patógeno. Entonces, al momento que llega, bueno, un riesgo importante podría ser que el animal muera, ¿verdad? Y eso se pierde en los animales, pero el riesgo es que cuando llega, ¿verdad? Puede ser que ya la carga inicial que tenía de virus, de bacterias, etcétera, es mucho más alta, ¿verdad? Y entonces la transmisión va a ser mucho más fácil cuando llegue al otro lugar. Además, especialmente en el comercio de especies ornamentales, normalmente el precio de los peces individuales, ¿verdad? Sí, es muy alto, peces o lo que sea. Entonces, es poco probable, ¿verdad? Que aun cuando haya mortalidad en el embarque, se sacrifiquen todos los organismos. Probablemente se sacrificarán, si es que se hace, los animales que están más enfermos, pero los que se vean bien tratarán de recuperarse y comercializarse, ¿verdad? Porque si no es una mayor pérdida de dinero. Entonces eso es un riesgo importante. Y también este diagrama nos ayuda a explicar por qué algunas veces uno compra semilla y está aparentemente sano, todo está bien, no hay ningún problema, se hace la inspección en el origen, se hace el empaque y cuando llega a las granjas, ¿verdad? Empezamos a ver problemas a los muy pocos días o incluso durante el transporte y es porque puede ser, ¿verdad? Que la condición de asintomáticos eh, cuando el estrés se presenta, ¿verdad? Por todas el manejo que se da durante la captura, el transporte, etcétera, los animales empiezan a desarrollar los signos clínicos característicos de la enfermedad. Y esto también es la razón por la cual es conveniente implementar las cuarentenas, ¿verdad? Porque si los animales se estresaron, aunque aún no hayan presentado signos clínicos, pero si están infectados, durante ese periodo de cuarentena, que debe ser en un ambiente aislado, completamente controlado, e idealmente acompañado de toma de muestras de laboratorio para verificar la condición de salud, si hay algún animal que desarrolla una enfermedad, pues se va a detectar y se puede, dependiendo de lo que corresponda, si es tratable o hay que eliminarlo, etc. Bueno, entonces eso es muy importante. Este otro diagrama que está aquí también nos muestra, ¿verdad?, cómo el conocimiento de las enfermedades es importante y cuáles son. En este caso específico es un caso de estudio sobre el virus de la lacustre de la tilapia o el virus del lago de la tilapia, que es una enfermedad muy, muy importante. Y nos muestra también cómo interactúan los elementos de la tríada epidemiológica, ¿verdad?, que son el patógeno, el hospedero y el medio ambiente. Y también cómo se interrelacionan los elementos del concepto de una salud, ¿verdad? La salud animal, la salud ambiental y la salud de los humanos o el efecto para los humanos. Entonces, en este caso, tenemos aquí animales, ¿verdad? Tilapias. Vamos a empezar por acá.
Puede ser que estos animales tengan una infección subclínica, es decir, son asintomáticos, o que tengan una enfermedad clínica, ¿verdad? Podría ser. El mayor riesgo lo representan estos organismos que son subclínicos, ¿verdad? En el caso del TIL, que es este que está aquí, el virus del lago de la tilapia, se sabe que sí existe transmisión vertical. Entonces, un animal que está infectado muy probablemente su progenie va a estar infectada. Animales infectados van a eliminar, ¿verdad? A través de sus excretas y la piel, partículas virales. Entonces, la presencia de organismos infectados es un riesgo, porque aunque sean asintomáticos, podrían estar liberando partículas virales infecciosas que podrían llegar a otros animales, ¿verdad? Eso es una contaminación biológica del agua. Podrían llegar a otras tilapias, ¿verdad? Podrían también contaminar equipos, por ejemplo, redes, botas, etcétera, e incluso los zapatos de las personas que los visten, que funcionarían como fomites. No hay vectores conocidos para este virus, ¿verdad? Pero todos estos materiales, los animales y el agua, podrían ser un mecanismo de dispersión, ¿verdad? Que podría entrar en contacto con organismos que están sensibles, que son susceptibles a la enfermedad y a la enfermedad de Tigres. También, ¿verdad? Ya en la mayoría de los países donde se cultiva tilapia, hay tilapias que habitan en los cuerpos de aguas naturales. Entonces, el agua, ¿verdad? Si contaminada llega a un ambiente donde hay tilapias y se sabe que hay otros peces que podrían ser infectados también, no solo tilapínidos, podrían constituirse en reservorios de la enfermedad y podría, en algunos casos muy severos, ocasionar brotes en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el conocer la ruta de transmisión, si es horizontal, si es vertical, también determinar cuáles son los factores que podrían condicionar el aparecimiento de casos clínicos son importantes. De hecho, en algunos casos, ¿verdad? Artificialmente estresamos a los animales para determinar su condición. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con las pruebas de estrés de camarones, ¿verdad? Que los animales, las larvas previo. Ahorita voy, Erickson. Este, hacemos pruebas de estrés para evidenciar si los animales están en una buena condición o no. En general, esas pruebas en camarones no van a hacer surgir una enfermedad en pocos minutos, pero sí van a determinar si el animal está en una condición fisiológica apropiada y su sistema es capaz de compensar por ese estrés adicional. Y vamos a ver mortalidad, pero en pocos días, si hubiera una enfermedad, podríamos ver los efectos. Me preguntan en cuánto tiempo podría una persona enfermarse si cae en agua contaminada. En el caso de TIL, hay muy pocas enfermedades de acuáticos que sean zoonóticas, ¿verdad? Entonces, si hay TIL en el agua, no le va a pasar nada a una persona, porque no somos susceptibles a TIL, ¿verdad? O sea, el virus no nos afecta a nosotros. Y normalmente en un ambiente natural la cantidad de partículas virales es muy baja, ¿verdad? El riesgo sería, por ejemplo, para otros tilapínidos u otros cíclidos que sean susceptibles si hay, por ejemplo, un cultivo de tilapias en ese lugar. Entonces, normalmente por exposición al agua, recuérdense que depende de la ruta. Si es un virus y solo nos sumergimos en el agua, muy probablemente no tengamos ningún riesgo. Si es una bacteria y tenemos una herida y la ruta de transmisión puede ser dérmica, ahí podría haber un riesgo. Por ejemplo, en el mar, en los estuarios, etcétera, víveros es un riesgo. Si tragáramos agua, eso pues es distinto, ¿verdad? Eso es un riesgo mayor. Entonces depende realmente, pero la exposición así en ambientes naturales, a menos que esté muy alta la concentración de patógenos, es muy poco probable, ¿verdad? Y tendría que ser una persona tal vez con un sistema inmunológico comprometido o que tiene alguna lesión en la piel o que tragó agua. Pero sí es un riesgo, ¿verdad? Y es un riesgo para los otros animales que están allí. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto ya puesto junto y comparándolo con o sea, no comparándolo, sino poniéndolo en el marco de lo que sabemos que es una enfermedad, sabemos que una enfermedad como tal es un proceso complejo, ¿verdad? No es simplemente un patógeno más un hospedero en un ambiente propicio.
Tiene que haber un proceso donde ese patógeno tiene acceso al hospedero para que se dé la infección, que la infección sea exitosa, ¿verdad? Que pueda colonizarlo, que pueda reproducirse, que evite el sistema inmunológico, ¿verdad? Y alcance las concentraciones suficientes para causar daño. Un buen patógeno, o sea, los patógenos más eficientes son aquellos que no matan al hospedero, porque una vez el hospedero muere, ahí se termina su casa, su comida, su protección y hay que buscar un nuevo hospedero. Pero en algunos casos, ¿verdad? Los hospederos tienen, perdón, los patógenos cambian de alguna forma el comportamiento de los peces y ayudan a que se complete el ciclo de vida. Por ejemplo, algunos de los parásitos que afectan a los peces, y los peces son uno de los hospederos intermediarios o finales, ¿verdad? El hospedero final podría ser, por ejemplo, un ave. Entonces, los peces que tienen muchos parásitos tienden a nadar cerca de la superficie. Algunos parásitos migran a los ojos, los peces se vuelven ciegos, entonces nadan cerca de la superficie porque ahí hay más luz y es más fácil encontrar el alimento y ahí es mucho más fácil que los capturen las aves. Entonces ese mecanismo de cómo cambia el comportamiento de los peces ayuda a que el ciclo biológico de la enfermedad continúe. Hay también, por ejemplo, un virus que afecta a las ratas. Las ratas normalmente son repelidas por el olor de la orina de los gatos, pero cuando están infectadas con esta bacteria, eso altera su sistema nervioso y en lugar de que la orina de los gatos los repela, los atrae. Y eso es porque los gatos forman parte del ciclo biológico de la enfermedad. Entonces eso puede suceder, ¿verdad? Y les digo, los patógenos más eficientes son aquellos que no matan al hospedero. Pero los que sí pueden desencadenar un proceso de enfermedad que desencadene la muerte del hospedero, pues tendrán algún mecanismo de transmisión. Y es importante reconocerlo y saberlo si es vertical, si es horizontal, si necesita un hospedero, otro hospedero, si necesita de un vector para tratar de usar eso como estrategia de control. Y en todo momento, ¿verdad? Tiene el patógeno que tener algún mecanismo de sobrevivir al sistema inmunológico de defensa, que ya vimos que eso es lo que se llaman factores de virulencia y dependen de los patógenos. Entonces, una enfermedad se integra de los signos clínicos, ¿verdad? Que son todas las características de comportamiento o lesiones o características propias del rendimiento que nos permiten hacer un diagnóstico. Las lesiones propias es lo que se llama patología, son daños específicos asociados a la enfermedad. Muchas enfermedades y muchos signos clínicos tienen como sufijo itis, ¿verdad? Por ejemplo, ascitis, eh, bursitis, hepatitis, otitis. Esas itis significan inflamación, ¿verdad? Inflamación o daño. Y algunos otros tienen el sufijo osis, ¿verdad? Osis significa infección algunas veces o daños también. Entonces, sabemos que si tenemos esos signos clínicos, hay un proceso de patología, de daño. La patología se refiere específicamente a los daños sobre tejidos y que caracteriza una enfermedad. También dijimos que es importante para comprender las enfermedades entender su epidemiología, para saber cómo en el tiempo y el espacio evoluciona una enfermedad. Y todas esas características, signos clínicos, la patología y la epidemiología, nos sirven para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es un proceso de análisis, ¿verdad? Primero identificación y luego análisis de todas las características que estamos observando para ponerle un nombre a un proceso de enfermedad. Primero, para definir si efectivamente es una enfermedad, se puede caracterizar como una enfermedad, ponerle un nombre y de acuerdo a lo que tenemos aquí, definir cuál es la estrategia de control y manejo y de evitar que se disperse si existe ese riesgo porque es una enfermedad infecciosa. Entonces ya esta es la última diapositiva que yo dejo acá, solo para asegurarnos que hemos visto todos estos conceptos, ¿verdad? El de portadores sanos, el de vectores, el de fomites, y hablamos bastante de organismos resistentes. Pero no hablamos de organismos, bueno, tal vez sí lo hicimos, pero no lo definimos claramente cuáles son los organismos inmunes. Para que un organismo sea inmune, ¿verdad? Tiene que tener componentes del sistema inmunológico que aseguren la inmunidad. Eso solo puede ser
en peces, no puede ser en moluscos y crustáceos porque no tienen memoria inmunológica. La inmunidad es una condición adquirida. Cuando un organismo ha estado expuesto a los antígenos y en consecuencia desarrolla anticuerpos específicos. Eso es la inmunidad. La inmunidad puede ser de corto plazo o puede ser permanente. Es permanente si una vez tiene los anticuerpos, se mantienen en su cuerpo y el cuerpo los puede producir. En muchos casos la inmunidad es temporal, ¿verdad? Puede ser que se pierda. Eso es común en animales acuáticos. Y les digo, solo es posible en peces que desarrollan anticuerpos. Y la inmunidad se desarrolla por exposición al antígeno, ya sea natural, es decir, que la bacteria, el virus o el hongo, ¿verdad? Afectaron ese pez, infectaron ese pez, o puede ser por mecanismos, digámoslo así, artificiales, cuando se administran los antígenos en el proceso que nosotros denominamos vacunación. Cuando nosotros estamos vacunando un organismo, lo que estamos haciendo es introduciendo en su cuerpo antígenos que queremos que el sistema inmunológico reconozca y para los cuales desarrolle, produzca anticuerpos. Entonces esa es la inmunidad. Un organismo que es resistente sí está relacionado con su sistema inmunológico, con su capacidad del sistema adaptativo, ¿verdad? Para que a pesar de que se infecte, de que contraiga una enfermedad, de que desarrolle los signos clínicos característicos, no desencadene en un proceso de muerte. ¿Verdad? Ese es un organismo resistente, no es lo mismo que un organismo inmune. La resistencia puede estar o no acompañada de inmunidad, ¿verdad? En ambos casos, tanto los organismos resistentes como los inmunes pueden infectarse, ¿verdad? Pero la diferencia es que los resistentes van a seguir el proceso normal de enfermedad y van a sobrevivir, ¿verdad? Y hay camarones que pueden ser resistentes y los inmunes, ¿verdad? No van a desarrollar normalmente la enfermedad. No van a desarrollar la enfermedad porque su sistema inmunológico reconoce esos antígenos, lo reconoce en el corto plazo, esos linfocitos que andan en circulación. Cuando hacen el análisis de los antígenos, detectan que ya tienen esa información y empiezan a producir anticuerpos y entonces la enfermedad no se desarrolla. Es posible que algunos de los signos clínicos característicos de enfermedad en general sí los veamos, como por ejemplo la inflamación. Es posible que veamos, si fuera un animal superior, un poco de fiebre, un poco que se siente mal, pero el resto de las signologías asociadas a esa enfermedad no se va a desarrollar, ¿verdad? Porque una vez detectados los antígenos, inicia la producción de anticuerpos, se inactivan los antígenos y se controla. Entonces ya no hay todo el proceso normal de enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, una enfermedad realmente es un proceso complejo donde interactúan factores ambientales, factores físicos, factores fisiológicos y depende de que los elementos interactúen. ¿Qué elementos? El patógeno, el hospedero, el patógeno con todas sus características, ¿verdad? Sus características biológicas, sus factores de virulencia. El hospedero con también sus características fisiológicas, su capacidad de respuesta al estrés, su sistema inmunológico, su genética de qué tan resistente podría ser, su condición de nutrición, ¿verdad? Su edad y también el ambiente, ¿verdad? Qué tan estresante es para el hospedero, qué tan favorable es para el patógeno, cuántos factores de riesgo pueden estar implicados en el proceso. Entonces, así se da. Entonces, las enfermedades no son instantáneas. Esto es importante. Normalmente van a tomar como mínimo horas. Muchas veces van a tomar varios días, algunas veces podrían tomar semanas. Entonces, en general, si tenemos la capacidad analítica y de detección de la condición del estado de salud de un organismo, podríamos hacer un control apropiado de las enfermedades. ¿Ok? Y esto concluye la unidad número 1. Y una ¿Preguntas? duda, Ujú. con respecto a la inmunidad, al igual que como pasa en los humanos, puede ser que en algunos organismos la inmunidad sea genética, digamos que no porque ya, no por su memoria inmunológica, sino que
por propia de la especie o bien del organismo, ¿no? No, eso no sería inmunidad, eso sería resistencia. Ahora, lo que sí pasa, por ejemplo, en el caso de los mamíferos que lactamos, ¿verdad? La leche materna tiene algunas inmunoglobulinas y algunos anticuerpos. Y esos anticuerpos, si el bebé, digamos, de una mamá recibe leche materna, va a recibir esos anticuerpos de su mamá y es una forma de inmunoestimulación, ¿verdad? También, ¿verdad? Se sabe que los partos naturales, cuando el bebé viaja por el canal uterino, ¿verdad? Durante el parto natural, entra en contacto con sustancias que están allí que activan algunos mecanismos inmunológicos y eso les confiere protección. Ahí sí, porque son anticuerpos. Para que sea inmune tiene que haber anticuerpos. Lo que sí puede ser es que genéticamente un organismo esté más acondicionado que otro, mejor acondicionado que otro, para resistir ciertas enfermedades. Ahí sería resistencia, ¿verdad? No es inmunidad. Por eso les digo, son dos condiciones diferentes. Ah, bueno, entonces, sí, o sea, digamos que cuando hablamos de inmunidad es cuando ya existen este tipo de anticuerpos que Anticuerpos. pueden... Ah, bueno, gracias. Anticuerpos. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Por lo tanto, como son anticuerpos, es adquirido, ¿verdad? No es automático, no es innato. Bien, entonces, como terminamos la unidad número 1 del curso, eso significa que estamos listos para hacer el examen corto de la unidad número 1. Y ese examen corto va a ser por la plataforma el próximo lunes. El próximo lunes, les voy a dar al final del periodo unos minutos para que ustedes puedan resolver ese examen corto. Y también es buen momento para recordarles que los primeros exámenes parciales son la semana del 21 al 28 de agosto. O sea que tenemos 3 semanas para que inicien los exámenes parciales. Entonces, sí, es un buen momento. Esa unidad es larga, ¿verdad? La unidad 1 es larga y es como bastante inespecífica, pero tiene muchos elementos que nos sirven para las siguientes unidades. Entonces, por favor, no se les olvide, el próximo lunes hay examen corto de esta unidad. Y vamos a empezar la siguiente unidad de una vez. Esta tal vez es, si no es la más corta, es la segunda más corta de las unidades del curso. Es la unidad de muestreos y manejo de muestras. Acá hablamos de la importancia de los muestreos específicamente relacionados con salud. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de muestreos en general, muy poquito, porque hay en la clase de estadística, bueno, tienen 2 clases de estadística en la carrera y creo que es en la segunda donde específicamente hablan más de muestreos. Esa todavía no la han llevado, pero la van a llevar. Entonces no vamos a describir toda la parte estadística del muestreo, pero sí algunas de las cosas que son importantes para cuando se diseñan muestreos para diagnóstico de enfermedades. Entonces nosotros les llamamos así muestreos sanitarios, pero también hablamos de los muestreos que de rutina se hacen en las granjas, porque ahí es donde tenemos los primeros indicios de que algo puede estar mal. También desarrollamos un poco el concepto de vigilancia epidemiológica, que eso es lo que hace el PRONASA. Esas actividades de ir a las granjas, de tomar muestras, etcétera, es lo que se llama vigilancia epidemiológica. Y hay vigilancia activa y vigilancia pasiva, y vamos a decir cuándo se aplica una u otra y por qué. También, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo se define si un organismo está enfermo o está sano. Y en acuicultura en general, normalmente no hablamos de un pez enfermo, sino hablamos de un estanque enfermo, porque es muy difícil aislar a los animales cuando están enfermos, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar medidas en función de toda la población. No es como cuando yo tengo un acuario, ¿verdad? Y yo puedo detectar específicamente cuál o cuáles son los animalitos que están enfermos, yo los separo, los puedo tratar, etcétera. Es mucho más difícil cuando estamos en un ambiente de una granja de acuicultura, en un estanque de camarones donde yo tengo 10 millones de camarones, ¿verdad? Si yo detecto enfermedad, ¿significa eso que tengo que tratar a toda la población o cómo? Entonces, tenemos que hacer evaluaciones, ¿verdad? De si hay enfermedad o no, de cuál es el porcentaje de animales enfermos, cómo se está comportando en el tiempo.
Y esto se hace con lo que se denomina estimadores epidemiológicos o indicadores epidemiológicos. Y para eso hacemos algunos cálculos. Son cálculos muy simples, pero siempre en el SEMA a veces es difícil para los estudiantes hacer cálculos. Son estimaciones de probabilidad, son proporciones, son porcentajes, eso es lo que hacemos. Y los vamos a hacer a mano y también vamos a usar un programa en línea que se llama una calculadora epidemiológica, que es un programa que nos hace esos cálculos también. Nosotros en el SEMA siempre hemos usado una que se llama WinEpi. No es la única, hay otras. Entonces vamos a ver cómo vamos en tiempo. Si vamos bien en el tiempo, tal vez al final funcionan más o menos igual, ¿verdad? Entonces vamos a ver si usamos otra. Y al final hablamos de la toma de muestras, ¿verdad? Ya, o sea, ya definimos cuántos peces, cómo debemos tomarlos, qué debemos hacer con ellos, cómo hacemos cuando no se puedan analizar en el campo esas muestras, que es el caso la mayoría de las veces, ¿verdad? Tenemos que llevarlos a un laboratorio, tenemos que enviar muestras a un laboratorio, hay que hacerles micro, hay que hacerles histo, etcétera. Entonces, ¿cómo es la forma apropiada de manejar esas muestras, ¿verdad? Entonces, si todo va bien, yo calculo que la teoría de esto lo vemos en unos 2 o 3 días. Y los cálculos, eso es lo que a veces nos lleva más tiempo. Les repito, no son difíciles, pero a veces han sido para algunos grupos un poco más complicado de entender que otros, ¿verdad? Entonces, y yo reconozco que explicar procesos matemáticos no es lo más fácil para mí, porque yo hago los cálculos. Si hago los cálculos y hablo al mismo tiempo, me confundo. Entonces eso a veces nos confunde a todos, pero vamos a tratar de hacerlo despacio para que no haya problemas, ¿verdad? Entonces, esa es la unidad número 2 y vamos a empezar hablando algunas cosas generales sobre muestreos que aplican a cualquier tipo de muestreos. La primera pregunta es, si yo quiero saber cómo está una granja y quisiera que ustedes me digan qué opinan, ¿por qué tomo una muestra? Porque no voy y analizo todos los animales de esa granja para saber realmente cuál es la situación. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué tomamos muestras en lugar de analizar todos los animales? Una muestra sería más efectiva Una muestra sería más efectiva para que... para ahorrar tiempo. Asimismo, podemos tomar en distintos lados la muestra. Así no necesariamente tendríamos que analizar todo el sistema, sino que solo distintos sectores del estanque. ¿Ok? Y eso es suficiente entonces. ¿Eso es lo que usted cree? ¿Que no es necesario? Ok, algo me escribieron en el chat. Voy a abrir el chat. ¿Por qué se sacrifica el organismo de muestra? O sea, que ustedes creen que siempre que yo tengo que hacer un diagnóstico tengo que sacrificar a los animales para saber su condición de salud. Clic tal vez, en vez de que sea más efectivo, es más práctico, porque analizar animal por animal es uno económicamente tal vez inviable, porque imagínense, ¿verdad? Tenemos estanques con cientos de peces en ciertos momentos. Y lo otro es de que de igual forma todo se propaga por el agua. Entonces, si tenemos algún patógeno o algo, va a estar presente en todo el estanque, por lo cual tomar muestreo, ya sea bien de un animal o de agua o algo así, es más práctico para ver qué es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Sí, algunas de las, como ustedes han dicho, es correcto, ¿verdad? La verdad es que desde el punto de vista, si uno quisiera estar 100% seguro, debería mostrar todos los animales, pero es muy posible que se estrese, ¿verdad? Como escribió alguien en el chat. No es necesario sacrificar a los animales, porque si no, imagínense si tuvieran que diagnosticarnos a nosotros y sacrificarnos a la primera enfermedad y ahí nos quedamos. Existen mecanismos de tomar muestras que pueden ser no invasivos o poco invasivos y que si se aplican adecuadamente nos dan suficiente información. Como por ejemplo hablamos de que podemos tomar muestras de sangre o muestras de hemolimpa. Lo que sí es cierto es que probablemente vamos a estresar a los animales y el estrés es una de las condiciones que favorece el surgimiento de las enfermedades. Entonces, lo que menos queremos hacer, si sabemos que hay un riesgo de enfermedad,
es nosotros contribuir a que los factores de riesgo estén más presentes, ¿verdad? A estresarlos. Entonces, la otra razón es, como también explicaba, normalmente tenemos poblaciones muy grandes. Si nosotros pensamos en uno de los estanques del SEMA, digamos que tiene 750 metros cuadrados, que esté a 10 camarones por metro cuadrado, que no es así, que en el SEMA están a 100 por metro cuadrado o algo así. ¿Cuántos camarones tenemos ahí? Solo ahí tenemos 75,000 camarones. Si tuviéramos que evaluar 75,000 camarones, uno por uno, se vuelve un montón, ¿verdad? Entonces tampoco es necesariamente práctico. Y al final, si un muestreo está bien hecho, ¿verdad? Por eso es que tenemos que hablar un poco de cuestiones de muestreo, nos va a dar la información que necesitamos. Como es un muestreo y no estamos viendo todos los individuos, ¿cómo se llama si yo estuviera evaluando absolutamente todos los individuos? No se llama muestreo. ¿Cómo se llama? Se llama censo, ¿ok? Si nosotros estuviéramos haciendo un censo, si estuviéramos evaluando a todos, seguramente nuestros datos son más precisos, ¿verdad? La información que nosotros obtenemos es más precisa. Pero efectivamente puede tomar mucho tiempo, puede ser costoso, puede no ser práctico, ¿verdad? Y también, como decían, ¿verdad? Normalmente el agua o algún otro elemento de la granja se comparte y si nosotros podemos de alguna forma organizar esa granja para que todos los elementos estén representados en esta muestra, esa muestra es suficiente. Porque eso de compartimentación, que es uno de los principios cuando se evalúa la salud, es difícil, ¿verdad? Entonces ya vimos que pueden ser poblaciones grandes, sistemas complejos, donde no solo hay peces o camarones, sino que hay aves, hay moluscos, hay invertebrados, está la microbiota del agua, etcétera, etcétera, el sedimento. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en esta imagen, ¿verdad? Si no es el caso, bueno, en Guatemala podría ser una única granja, pero si nosotros hacemos una imagen satelital, por ejemplo, del Golfo de Fonseca o de Santa Marta en Ecuador o en algunos lugares en Asia, vemos kilómetros de kilómetros de kilómetros de jaulas o de estanques, ¿verdad? Donde no es una única granja, no es una única producción, sino que pueden ser muchos productores que están muy cercanos unos a otros. Entonces, probablemente, si efectivamente es una enfermedad que se transmite por el agua, que es muy infecciosa, y todos usamos la misma fuente de agua, o resulta que el drenaje de esta granja cae acá y esta granja toma de allí y así. Entonces, no podemos hacer separaciones donde nosotros digamos que efectivamente, bueno, es que si aquí hay una enfermedad, solo está aquí esta enfermedad, porque no hay algo que se comparta con el resto de granjas, ¿verdad? No es como, por ejemplo, en algunos casos, que sí existen en granjas acuícolas también, pero son las menos, por ejemplo, los RAS, o si fuera un IPRS, donde no se evacúa agua, ¿verdad? Donde se recircula toda el agua o algo así. Entonces, sí, efectivamente, nosotros podemos separar en compartimentos que sabemos que no comparten factores de riesgo, ¿verdad? Entonces, realmente al final, muestrear todo se volvería complejo, ¿verdad? No sería práctico en tiempo, en costos, no sería viable. Y los resultados, si el muestreo está bien hecho, pues pueden ser suficientemente confiables si se hace bien. El primer paso para tomar, o sea, para asegurarse que la muestra que yo analizo es suficiente y que me va a dar la información que yo quiero, es definir estos tres conceptos. ¿Cómo aplican a lo que yo estoy evaluando? ¿Verdad? Hay un concepto que es universo en estadística y que se pone con N mayúsculo. Luego está mi población estadística, ¿de acuerdo? Que normalmente es una P, y la muestra, que es una N minúscula, ¿sí? Si yo lo que quiero hacer, por ejemplo, yo quiero determinar si en Guatemala hay streptococosis en tilapia, ¿verdad? O yo quiero hacer un estudio sobre streptococosis en tilapia en general. Si yo lo digo así en general, yo quiero saber si hay streptococosis en tilapia. Ahí cabrían todas las tilapias de todo el mundo. Seguramente yo no puedo hacer una evaluación de todas las tilapias de todos los países que producen
Y también hay cuerpos de agua naturales en casi todos los países que se produce tilapia y más donde la tilapia es nativa, donde hay tilapias, ¿verdad? Entonces, no, aunque ese sea mi universo, realmente yo no puedo aplicarlo a eso. Probablemente a mí más me interesa saber si, por ejemplo, en las granjas de la costa sur de Guatemala, que es una zona de riesgo, hay estreptococosis. Entonces, a la población donde yo quiero hacer conclusiones, por ejemplo, si me preguntaran, ¿cuál es la situación de la estreptococosis en Guatemala? ¿Verdad? Mi población de interés, y esa es la pregunta, son todas las tilapias de Guatemala, ¿verdad? Pero como no se puede analizar a todas las tilapias de Guatemala, yo tengo que definir qué tilapias son suficientemente representativas para que si yo digo sí hay estreptococosis, eso sea válido para el país, o si yo digo no, no hay estreptococosis, eso sea válido para el país, ¿verdad? Y que me lo diga con un nivel de certeza aceptable, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que primero saber, porque si estamos tomando una muestra, es porque nosotros queremos saber algo, ¿verdad? Nosotros estamos, y en este caso, normalmente queremos saber si hay animales enfermos o no, y nos interesa muchas veces saber no solo si están enfermos o no, de qué están enfermos, qué tan enfermos están, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que tener eso muy claro. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesan todas las tilapias del mundo, me interesan solo las tilapias de Guatemala, solo las de la costa, o me interesa solo una granja en particular. ¿O será que me interesa un estanque en particular? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo necesito saber? Primero, ¿cuál es la información que yo voy a obtener? Donde diga enfermos o no, qué tan enfermos o no, ¿a qué la voy a aplicar? Porque si pensáramos, por ejemplo, que es que existía, en Guatemala no, pero en México, hasta hace unos años, una enfermedad viral de camarones que era de mancha blanca, que es de declaración obligatoria ante la OMSA, si había un caso positivo, o sea, si se detectaban positivos de mancha blanca, la ley decía que había que sacrificar a la población. Entonces, imagínense que yo tome una muestra y que esa muestra sea positiva y entonces tenga que sacrificar toda una granja cuando resulta que no toda la granja estaba infectada. O que resulta que lo hizo, en México están organizados por comités estatales de sanidad y digan, hay mancha blanca vamos a inventarnos un estado donde no hay cultura, Colima. Y entonces, por ley digan, bueno, todos los camarones de Colima se tienen que sacrificar. Y resulta que era un caso aislado, que no era un brote en realidad. Entonces, por eso es importante definir estas cosas. Porque al final, yo lo que voy a decir, o sea, yo sé positivamente que el pez, el camarón que yo analicé, presentaba signos de enfermedad o no, y que yo le hice una prueba para una enfermedad y salió positivo o salió negativo, y yo quiero saber si eso aplica al resto de los individuos que formaban no solo esa muestra, sino esa población, ¿verdad? Eso es muy importante. Y normalmente cuando nosotros estamos hablando de casos de enfermedad no nos interesa mucho el universo, nos interesa realmente la población, ¿verdad? Porque yo voy y quiero peces de una granja o de un estanque y quiero asegurarme que esa muestra me va a dar información suficiente para concluir sobre el estado de salud de esa población, porque no puedo analizarlos todos, ¿verdad? Entonces, de la calidad de la muestra y del muestreo que yo haga, depende la certeza de mis conclusiones. Si salió positivo, ¿eso significa que todos los animales son positivos o cómo lo interpreto? ¿De acuerdo? Si la muestra salió negativa, ¿qué probabilidad hay que, aunque esta sea negativa, hayan otros animales que sí sean positivos? ¿Y qué riesgo implica eso? Yo tengo que saber eso, ¿de acuerdo? Y eso se puede estimar matemáticamente con calculando probabilidades, ¿verdad? Así es como se estima. Entonces, yo tengo que asegurarme, porque además el tomar muestras implica manipular animales, invertir tiempo, necesito recursos, ¿verdad? Materiales, hacer pruebas de laboratorio, probablemente invertir dinero, si yo no lo puedo hacer, si tiene que llegar alguien. Entonces, implica una inversión, ¿verdad? En materiales, en tiempo, en dinero. Entonces, tengo que asegurarme que esa muestra es buena, que la muestra es válida, ¿verdad? Entonces, tengo que asegurarme que esa muestra sea ideal. Eso así se define estadísticamente. Para que una muestra sea ideal, es decir, que me dé la información que yo requiero y que esa información sea confiable, tiene que cumplir estas tres características: homogeneidad,
representatividad y aleatoriedad. La homogeneidad se refiere a que, así como salieron los resultados de esta muestra, si yo tomara otra muestra en otra parte del estanque, ¿verdad? O si yo estoy mostrando toda la granja en otro estanque, la información sería igual, ¿verdad? Que no importa si a mí me dijo al final el cálculo del tamaño de muestra que yo tengo que tomar 50 peces, ¿verdad? Si yo tomo estos 50 peces u otros 50 peces o en otros distribuidos de forma distinta, lo que a mí me sale va a ser lo mismo. Y eso está relacionado con la representatividad, ¿verdad? Asegurarme que todas las condiciones que están presentes en esa población que yo estoy evaluando están también presentes en la muestra. Y que si, por ejemplo, yo digo, bueno, de la muestra, el 10% salió positivo y de ese 10%, 5%, digamos, de ese total del 10%, el 5% estaban en estado grave y el 2% ya estaba recuperándose y así. Que si yo hiciera ese mismo análisis en toda la población, saldría lo mismo, 10% de enfermos, 5% en estado grave, 2% en estado de recuperación. ¿Verdad? Eso se refiere a la representatividad. Y la aleatoriedad es un principio que se aplica cuando las muestras tienen que ser estadísticamente válidas, ¿verdad? Que cualquier individuo, ¿verdad? Digamos, cualquier pez, cualquier camarón que está presente en esa población tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿de acuerdo? Muchas veces, cuando nosotros hacemos muestreos para enfermedades, especialmente si yo quiero asegurar el diagnóstico, o sea, yo ya detecté que hay un problema, pero lo que quiero es confirmar cuál es ese problema, no hacemos muestreos aleatorios, sino que hacemos muestreos que se llaman dirigidos, ¿verdad? Por ejemplo, si empezáramos a determinar que en una población, ¿verdad? Hay signos de enfermedad y que yo veo que pareciera que es por bacterias, por las lesiones que yo estoy viendo, ¿verdad? Si yo quiero confirmar si efectivamente es una bacteria y yo quiero saber qué bacteria es para saber qué hacer, para saber cómo tratarla o saber cómo manejar a los peces, no voy y tomo una muestra al azar, sino que voy, o sea, no tomo una muestra aleatoria, sino que voy al estanque, empiezo a observar los peces y detecto esos peces que ya tienen signos específicos. Lo que yo dije, esto es lo que yo estoy viendo. Y voy y lo tomo específicamente, ¿verdad? En ese caso, ese muestreo no es aleatorio, tampoco sería representativo, pero tiene un propósito específico, ¿de acuerdo? Entonces, esta definición de muestra ideal que cumple con la homogeneidad, representatividad y aleatoriedad es solamente si yo quiero hacer un muestreo estadísticamente representativo. Y no siempre quiero hacer un muestreo estadísticamente representativo. Algunas veces combino dos muestreos, uno estadísticamente representativo y luego uno dirigido para confirmar. Y eso ya lo voy a explicar en más detalle. Pero eso es importante, ¿de acuerdo? Saber. Es posible, ¿verdad? Que cuando yo hago el muestreo, ya sea, como en este caso, que yo objetivamente decidí que no lo voy a hacer de forma estadística, incluya un error que estadísticamente eso se llama un sesgo, ¿verdad? Yo sé que estoy introduciendo un error en el muestreo, pero es con un objetivo claro. Pero además de eso, es posible que hayan otros errores de muestreo que surjan simplemente por la forma en que el muestreo se diseñó y que se consideran errores de muestreo. Por ejemplo, pueden ser en la selección de la muestra, ¿verdad? Por ejemplo, alguien dijo, yo puedo ir a diferentes partes del estanque, pero ¿cómo defino qué partes del estanque? ¿Será lo mismo si son peces, por ejemplo, peces que nadan en cardumen? ¿O será lo mismo si son peces que son de fondo y territoriales? ¿O será, o sea, cómo yo defino, y tengo que tener un criterio para definir, si muestreo en todo, cómo, si son 5 atarrayosos, dónde doy esos 5 atarrayosos y por qué? ¿Será que en el momento de que yo selecciono, ¿verdad? O por ejemplo, me dijo, porque se calcula con una fórmula, que tengo que tomar 15 peces.
¿verdad? Y en el primer atarrayazo salieron 15, más de 15 peces, entonces automáticamente tomo 15 peces. Salieron 50 peces. ¿Cómo selecciono esos 50 peces? Los primeros 50, los más grandes, los más chicos, los que ya se están muriendo, ¿verdad? Yo puedo ahí introducir sesgos. También puede ser precisamente por el instrumento, ¿verdad? Si yo el arte de pesca que estoy utilizando para capturar a los animales automáticamente selecciona alguna talla, o será que porque hay unos que no se sienten bien nadan más lento y entonces caen siempre en la atarraya o se quedan atrapados en el trasmayo, ¿verdad? Y los que se sienten mejor, y entonces se pueden saltar y eso podría introducir un error, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser consciente de eso. Y muchas veces, ¿verdad? Sucede que el que está haciéndole el muestreo inconscientemente introduce un error, ¿verdad? Porque cuando lo agarré me lastimó, entonces que se vaya para la muestra o algo así. Algunas veces, ¿verdad? Puede ser que durante el procesamiento de los datos también se cometan errores, ¿verdad? Que yo cuando agarré se veía oscuro, y por eso lo agarré, y ya llegué allá con mi cubeta y ya no está oscuro, bueno, entonces, podría ser, por ejemplo, podrían haber diferentes errores, digamos, que no son necesariamente conscientes, pero que afectan el resultado del muestreo, ¿verdad? También algunas veces, por ejemplo, la forma en que yo tomo la muestra. Hay quienes no son buenos atarrayadores o no tienen un buen atarrayador o no tienen una buena atarraya y entonces demos comida porque así se acercan y los muestramos. Pero eso automáticamente va a seleccionar los animales que tienen hambre, los que están más fuertes, ¿verdad? Puede ser también que en el momento que yo haga el muestreo ya haya habido una mortalidad. Y entonces los animales que realmente estaban enfermos ya no están en ese momento en el estanque. También, por ejemplo, este sesgo que está aquí es específico para enfermedades que se llama sesgo de Bergstrom, perdón, que por ejemplo